Este ejercicio nos dice: considera la función f de r sobre r, definida por f de x igual a arc tg de x más pi, donde arc tg denota la función arco tangente. Apartado A. Calcula los intervalos de concavidad y convexidad de f. Estudia y halla si existen los puntos de inflexión de f, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Bien, para hallar o estudiar la concavidad y convexidad de una función, necesitamos para empezar el dominio de la función. El dominio de esta función, de la función arcotangente de un polinomio, es todos los números reales. La arcotangente de un polinomio o de un número real siempre se puede calcular. El dominio es todo R. En segundo lugar, necesitamos hallar la derivada segunda de la función, puesto que vamos a estudiar su signo. Entonces, para hallar la derivada segunda de f, empiezo por hallar la derivada primera. La derivada primera sería la derivada de la arcotangente de x más pi. La derivada de la arcotangente de una función, de arcotangente de u, por ejemplo, es igual a la derivada de u dividido entre 1 más u al cuadrado. Por tanto, en este caso, sería la derivada de u, que es x más pi, derivada de x más pi, dividida entre 1 más x más pi elevado al cuadrado. La derivada de x es 1 y la de pi es 0, por tanto la derivada de x más pi sería 1, dividido entre 1 más x más pi elevado al cuadrado. Ahora, la derivada segunda de la función va a ser la derivada de 1 dividido entre 1 más x más pi al cuadrado. Esto es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces nos quedaría la derivada de 1, que es 0, por algo seguro que da 0, menos 1 por la derivada del denominador. Sería la derivada de 1 más x más pi al cuadrado, todo ello dividido entre el denominador 1 más x más pi al cuadrado elevado a su vez al cuadrado. Ahora, para derivar el corchete que tenemos arriba, tendremos la derivada de 1, que es 0, más la derivada de x más pi al cuadrado. Ahí tenemos una función, x más pi, elevada a un exponente. Y la derivada de una función elevada a un exponente es el exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1. Entonces vamos a tener el exponente, que es 2, por la derivada de x más pi, que sería 1, por x más pi elevado a 2 menos 1, esto es elevado a 1. Todo ello dividido entre 1 más x más pi al cuadrado, todo ello al cuadrado. Operando en el numerador, esto me da menos 2 por x más pi dividido entre 1 más x más pi al cuadrado, todo ello al cuadrado. Bien, ahora en tercer lugar tenemos que ver cuándo se anula la derivada segunda. Entonces resuelvo la ecuación derivada segunda de x igual a 0. Si igualamos la derivada segunda a 0, como la derivada segunda es un cociente, para que valga 0 tiene que ser 0 el numerador, menos 2 por x más pi debe ser igual a 0.
Esto nos da que x más pi debe ser igual a 0 y por tanto que x tiene que ser menos pi. Ahora lo que voy a hacer es una tabla de signos para la derivada segunda. Hago una tabla de signos para la derivada segunda de la función. En esta tabla de signos vamos a marcar el eje real y en el eje real marcaríamos los puntos que no pertenecen al dominio, en este caso el dominio es todo R, no hay nada que marcar, y además marcamos los puntos donde se anula la derivada segunda, que es en menos pi, como acabamos de ver. Aquí vamos a poner el signo de la derivada segunda y aquí debajo vamos a poner la curvatura de la función. Sabemos que la derivada segunda se anula en menos pi. Entonces, vamos a coger aquí un punto a la izquierda, por ejemplo, menos 2pi, y un punto a la derecha, por ejemplo, 0. Vamos a hallar la derivada segunda en menos 2pi, sustituyendo la x por menos 2pi en la fórmula de la derivada segunda. Tendríamos menos 2 por menos 2pi más pi, dividido de 1 más menos 2pi más pi al cuadrado, todo ello al cuadrado. Esto va a ser igual a menos pi, la operación dentro del paréntesis, por el menos 2 que hay delante daría 2pi. Aquí tendría 1 más menos pi al cuadrado en el denominador, ¿de acuerdo? Aquí menos 2pi más pi es menos pi al cuadrado. Y claro, menos pi al cuadrado es lo mismo que pi al cuadrado, porque el signo menos al elevarlo al cuadrado pasa más. Y todo ello al cuadrado. Con lo cual ahí la derivada segunda es positiva. Eso significa que la curvatura de la función es de ese tipo. En España se le llama a este tipo de curvatura a nivel de segundo de bachillerato convexa, o también hay quien le llama cóncava hacia arriba. Bien, luego, en 0, no lo he calculado todavía, no voy a poner aún que es negativo. En 0 tendríamos la derivada segunda calculada en 0 es menos 2 por 0 más pi, dividido de 1 más 0 más pi al cuadrado y elevado al cuadrado. Esto nos daría menos 2pi y en el denominador 1 más pi al cuadrado, lo que resulta que es negativo. Por tanto, esta sería la curvatura de la función en esa región. En España, a nivel de segundo de bachillerato, es cóncava y hay quien dice que es cóncava hacia abajo. Bien, entonces ya podemos concluir. Quinto, hacemos... por cierto, aquí habría en menos pi un punto de inflexión porque la derivada segunda vale 0 y la curvatura de la función cambia. Entonces, como os decía, ya podemos concluir. Tenemos que f de x es cóncava cuando x pertenece al intervalo que va de menos pi a más infinito. F de x es convexa cuando x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos pi. Y hay un punto de inflexión cuando x vale menos pi e y vale f de menos pi, que sería la arcotangente de menos pi más pi. Esto es lo mismo que la arcotangente de 0,
lo que vale t. Bien, ¿qué hemos hecho para resolver este ejercicio? En primer lugar, hemos empezado por hallar el dominio de la función. Eso es siempre lo primero cuando estudiamos la curvatura. En segundo lugar, hemos hallado la derivada segunda de la función, derivando la función dos veces. Y hemos obtenido la expresión de la derivada segunda. A continuación hemos resuelto la ecuación derivada segunda de la función igual a cero. Una vez que hemos resuelto esta ecuación, hemos hecho una tabla de signos para la derivada segunda. Y ya hemos podido ver dónde es cóncava, dónde es convexa y dónde hay un punto de inflexión. Y ya, en último lugar, hemos dado el resultado, hemos hecho la conclusión de todo el trabajo que hemos realizado.